Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la resolución de la ecuación que tiene Carlo Ancelotti respecto a si jugará Toni Kroos o Eduardo Camavinga, si será titular Fede Valverde, quién será el lateral izquierdo titular en lugar de Ferland Mendy. Bueno, vamos a resolver desde nuestro punto de vista toda esta cuestión. Lo que pienso que va a sacar Ancelotti, no lo que sacaría yo, ¿vale? Antes de nada, como siempre, dejar claro este tema. Pero antes de ello, deciros que tenéis que meteros en nuestro grupo de Telegram de Madridismo al Día, tenéis que estar siguiéndonos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, ¿vale? Aquí abajo os dejamos también el enlace de Telegram en el resto de donde tenemos nuestras redes sociales. Y lo dicho, vamos con el posible 11 que saque Carlo Ancelotti frente al Paris Saint-Germain y ahora explicamos por qué pienso que va a sacar este 11. En portería, Thibaut Courtois, defensa de 4 con Dani Carvajal, Eder Militao, Nacho y Álava. En el lateral izquierdo, centro del campo con, mucho ojo, Toni Kroos, Luka Modric y Eduardo Camavinga. Y arriba, Marco Asensio, Karim Benzema y Vinicius Junior. Bueno, esto lo he deducido también escuchando la rueda de prensa. Y mi sensación viendo a Toni Kroos entrenar con el grupo y viendo realmente a Carlo Ancelotti cómo es ciertamente conservador con los pesos pesados del Real Madrid, lo que hizo con Benzema en el partido de ida que le puso de titular, aunque llegó con lesión, creo que va a reincidir en lo mismo. Yo espero que, además, lo de Kroos no parece tan grave como lo de Benzema, que era un tema muscular. Bueno, un tema muscular serio me refiero. Lo de Kroos parece que ha sido una cuestión de días. O sea que yo diría que va a jugar de titular y que lo va a poner de pivote. Yo pondría a Valverde, Camavinga y Modric, pero conociendo a Ancelotti cómo es con los jugadores clave en el Real Madrid para él, con los veteranos de guerra, creo que Kroos va a ser titular. Álava en el lateral izquierdo por Mendy, creo que debe ser eso, y eso es lo que va a sacar Ancelotti. Y en la duda de Rodrigo Asensio, creo que va a sacar a Marco Asensio de titular. Por cierto, obviamente en el PSG, ni que decir cabe que Mbappé va a jugar y va a jugar de titular. Vamos, todo esto, evidentemente, que se está hablando, bueno, del pisotón de Gueye, del problema que le ha podido causar, sí, pero si no hay una lesión de por medio como tal, en el hueso, no hay afección ósea en el hueso del pie izquierdo de Kylian Mbappé, obviamente Mbappé va a ser titular en el Santiago Bernabéu. Así que nada, chicos, me gustaría leer vuestro comentario al respecto. Dejo también una píldora de lo que pienso del partido, por supuesto al margen del 11 que pienso que va a sacar Ancelotti. Veo favorito al Paris Saint-Germain, sigo pensando que el PSG va a pasar, pero por supuesto el Real Madrid tiene posibilidades, es solo 1-0, creo que el equipo va a competir mucho mejor que en el Parque de los Príncipes, eso deseo, eso espero y eso creo. Y si sacara el 11, que a mí me gustaría, creo que tendría más posibilidades que con Kroos, que creo que le puede costar el ritmo de presión, de movimiento sin balón que requiere el partido. Creo que Valverde en esa función necesaria lo haría mucho mejor que Toni Kroos, pero bueno, creo que ese va a ser el 11 y con eso vamos a tener que ir a ganar el Paris Saint-Germain. Si tuviera que decantarme por un porcentaje de favoritismo para pasar a la eliminatoria, diría que el PSG está un 70-30 para pasar a la siguiente fase, pero como digo, puede pasar cualquier cosa y el Real Madrid en el Bernabéu tiene que dar la talla, tiene que dar la cara, tiene que dar lo máximo que tiene y a partir de ahí luego el gol pues puede llegar o no, pero el equipo tiene que competir. Otra cosa es pensar que el Paris Saint-Germain vaya al Bernabéu y no vaya a marcar ningún gol. Con Kylian Mbappé, Messi, Neymar de por medio, pues eso a mí me resulta difícil. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Todos vamos a estar ahí con la fe, pero deportivamente pienso que va a ser muy complicado que el Real Madrid esté en los cuartos de final de la Champions. Ojalá me equivoque.